Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Miércoles 13 de septiembre le decía a mi siguiente entrevistado que creíamos, ¿no?, que ya podíamos decir que vamos a iniciar una nueva etapa, entrar en todo este tema de la conmemoración de las fiestas patrias, pero la verdad es que el ambiente político sigue bastante cargado y esto, ¿no es cierto?, tiene un componente. Ayer hubo dos hechos muy importantes. Por un lado, la declaración del Senado, ya vamos a estar hablando de aquello, y por otro lado, una carta escrita por 27 ex oficiales del ejército que están recluidos en Punta Peuco y que piden básicamente la libertad para los subalternos, para aquellos que cometieron actos, violaciones a los derechos humanos, pero siguiendo órdenes. Ojo que ellos también dicen que siguieron órdenes. Pero de todo eso y más queremos pasar a conversar con entonces nuestro siguiente entrevistado, Eugenio Tironi, doctor en sociología, analista político. Eugenio, gracias por estar con nosotros una vez más. No, muchas gracias, Mirna, por la invitación. Muchas gracias. Bueno, Eugenio, partamos primero por esta carta que solamente déjame señalar una antesala. Recordemos que hace muy pocos días el comandante en jefe, el ex comandante en jefe del ejército, Ricardo Martínez, decía que el gran responsable de todo lo que ocurrió en dictadura fue Pinochet, y antes de eso había dicho que efectivamente los altos mandos se habían escudado en sus subalternos para no asumir su propia responsabilidad. ¿Cómo ves tú esta carta? Yo creo que es un hecho importante porque efectivamente como que consagra y refuerza lo que podría llamar la doctrina Martínez, que busca ser responsable a los mandos, digamos, de las acciones de sus subordinados que derivaron en violación a los derechos humanos. Yo creo que eso tiene que estar acompañado de un compromiso de entrega de información que puedan tener. A lo mejor no la tienen, pero por si la tuvieran, respecto a la suerte de los detenidos desaparecidos, o qué sé yo, o eventualmente de otra información que ayude a esclarecer lo que pasó. Pero creo que es un gesto importante y que puede tener un efecto dominó. O sea, de hecho, hoy día sale en el Mercurio la declaración incluso más extensa de otro militar, señalando que él actuó efectivamente cumpliendo órdenes específicas que le dieron y que derivó en el asesinato de un grupo de militantes del Frente Patriótico, si no me equivoco, a fines de los años 80. Yo creo que esto va a ser una cascada, yo creo, y es bueno que así lo sea. En el sentido, una buena noticia es que esto coincida con la excelente declaración del Senado en relación a la excelente y emotiva declaración del Senado respecto a lo que ocurrió hace 50 años. Y esto yo creo que es muy sanador para todas las partes. Esto es lo que abre paso además al perdón, a la misericordia, a la conmiseración, como reclaman estos militares. Yo espero que esto no se politice. La vía a través de la cual ellos lo hicieron llegar no fue la más adecuada. Esto no tiene que ser una petición al Parlamento, tiene que ser una petición más bien al Ejecutivo, que es el que tiene la iniciativa en esto. Pero creo que el ministro Cordero además respondió muy adecuadamente, muy serenamente, sin condenar a los firmantes de la carta y diciendo que iba a hacer un seguimiento de este proceso que se abre. Sí, me gustaría, es que para despejar el tema de la carta, que es muy relevante respecto de lo que implica en estos momentos, ¿no? Porque esta carta se publica un día después del 11 de septiembre, pero básicamente en el argumento que ellos plantean. O sea, por un lado, ellos piden conmiseración para los subalternos. Cuando hablan de subalternos hablan de exconscriptos, ¿verdad? Personal civil, suboficiales, abiertamente. Pero también ellos dicen que ellos cumplieron órdenes, y dicen que cumplieron órdenes en el cumplimiento de nuestros deberes, quiero decir, y cumpliendo órdenes y entendiendo, dicen también, la época en que estaban,
muchas de nuestras acciones produjeron violaciones a los derechos humanos con graves consecuencias. En esta carta no hay un arrepentimiento, no dice nos arrepentimos de lo que hicimos, pero quiero preguntarte porque ahí hay un tema clave que no es solo para los subalternos, sino que también se lo atribuyen ellos mismos. Ellos acusan a los superiores de 33 años de un pávido silencio respecto de sus responsabilidades. ¿Cómo ves ese factor? Porque aquí hay una parte que tiene que ver efectivamente con las órdenes que emanaron de los altos mandos y otra, las acciones que ejecutaron personas como estas, ¿no? Que tenían altos cargos también en los servicios de inteligencia. No, porque lo que está detrás de la carta es una reivindicación de la cadena de mando, y eso no puede ser hacia abajo y no hacia arriba, ¿eh? Ni al revés, no puede ser hacia arriba y no hacia abajo. O sea, yo tengo entendido por lo que uno lee y deriva de lo que está escrito, señalan, nosotros somos responsables de las acciones de nuestros subordinados y por lo tanto a nuestros subordinados no digamos, no digamos déjenlos libres, pero al menos sean misericordiosos con ellos porque nosotros tenemos la responsabilidad. Y a su vez, nosotros actuamos porque nuestros superiores nos lo impusieron, ¿ah? Yo creo que es un argumento bastante impecable, ¿ah? Esto es válido para ambas partes. Ahora bien, yo creo que también es justificable que argumenten de que había un contexto. Es verdad, ese era un contexto de odio, de violencia, de justificación de la violencia, inaudito. O sea que nosotros hoy día casi nos cuesta comprender cómo llegamos a ese punto. Y todo esto en el contexto de una muy, muy acentuada Guerra Fría, donde había una suerte de lucha a muerte, digámoslo así, entre el comunismo y el capitalismo. Entonces, es cierto que ese factor también estaba. Ahora, son cuestiones que tiene que ponderar la justicia, o tiene que ponderar muy adecuadamente el sistema político, ¿eh? Pero yo creo que esto abre una brecha en un campo que parecía inexpugnable, ¿ya? Que es el de decir, mira, aquí esto fue una acción institucional, que aquí hubo violación severísima de los derechos humanos, y que muchas veces aquí han venido pagando a los grados menores, las personas que tienen responsabilidades menores, mientras se sigue a veces adorando o justificando a los mandos superiores. Sí, Eugenio, para cerrar este punto, quiero solamente hacer distinción respecto de quiénes son los firmantes, si bien está fuera Miguel Krasnov-Marchenko o Álvaro Corbalán, ¿no es cierto? Recordemos que solo Miguel Krasnov-Marchenko, como ex jerarca de la DINA, acumula 900 años en condena, o sea, tiene una cantidad de casos, más de 80, que lo tienen en esta condición. Pero están, por ejemplo, personas como Arturo Silva Valdés, que está condenado por el asesinato del químico Eugenio Berríos, un hecho ocurrido en democracia, o José Sara, por el crimen terrorista cometido en Buenos Aires contra el excomandante jefe Carlos Prats y su esposa. Entonces la pregunta es, para cerrar, como te digo, el tema, ¿puede una persona que formó parte de los organismos de seguridad de una dictadura decir que solo cumplía órdenes? Ahora, primero que nada, el hecho que no estén aquellos que tuvieron una participación sistemática, yo diría casi entusiasta y particularmente cruel en la violación a los derechos humanos, yo creo que un punto a favor de la carta, ¿no? Segundo, yo creo que efectivamente incluso las normas de la guerra, que es aquello en que se supone estos militares estaban envueltos en ese momento, de acuerdo a su propia argumentación, impone cierto límite y cierto derecho a objetar órdenes que violan los derechos de otras personas, ¿eh? En forma flagrante. O sea, no hay duda que allí hay una responsabilidad completamente imposible de eludir. Pero creo que es súper importante para nosotros como comunidad, como nación, una nación que tiene que hacerse cargo de su
no solamente de sus luces, sino que de su miseria, y que tiene que encontrar algún nexo de continuidad en su historia. Es muy importante que estas personas digan: lo nuestro no fue una acción individual, no fue producto de una locura, no fue producto de un arrebato, sino que fue producto de una cadena de mando que venía desde lo más alto. ¿Ah? Y ese lo más alto es un eufemismo, venía del general Pinochet, ¿ah? Que en ese momento era el presidente de la República. Y por lo tanto, esto era un sistema, esto era una maquinaria, ¿ah? Que estaba además engarzada con ciertas ideas filosóficas, con cierta ideología, con ciertas ideas políticas, con ciertas reformas económicas. Esto era un todo. Nosotros formábamos parte de un todo que no se puede, como algunos han pretendido, desgajar y decir: miren, esto se hizo, pero yo no sabía que había violación de derechos humanos, o esto se consiguió, que es un gran logro, pero eso no puede ser opacado porque se cometieron crímenes. No, este es un conjunto del cual además mucho se ha sufrido, y muchos logros se han obtenido también, que forma parte de nuestra historia personal, de nuestra historia institucional, de nuestra historia como colectividad. Y yo creo que esta carta o estas manifestaciones ayudan a comprender las cosas de este modo, y no seguir creyendo que esto fue como una suerte de furúnculo, que esto fue como una espina, que esto fue como el producto de unos marcianos que llegaron a Chile en un momento que les vino como una locura y comenzaron a violar los derechos humanos, y que por suerte, como ellos ya no están, todo volvió a la paz, y no tenemos que un poco decretar la amnesia respecto de ese tiempo y tratar de no recordar los 11 de septiembre, de no pensar en los deudos, y de evitar toda manifestación. No, aquí fue algo mucho más profundo, que es parecido a lo que ocurrió con el nazismo en un momento en Alemania, y es por eso que hay que mirar esto no como patologías de personas, ni como excesos de personas, sino como efecto de un sistema. Eugenio, vamos a lo que ha pasado en estos últimos días en el ámbito político, la declaración de la UDI que señala que el golpe no era evitable o era inevitable, el desmarque de Gloria Hood, en tanto presidenta de Evópolis, señalando lo contrario, y por otro lado, lo que ha sido el contraste entre el Senado con esta declaración y lo que hemos visto en la Cámara de Diputados. ¿Cómo analizas tú estos episodios? Yo me alegro que el debate se haya producido. Yo me alegro que todas las fuerzas políticas, incluyendo la UDI, desde luego, hayan tenido que deliberar, que discernir, que definirse. Creo que, y eventualmente incluso a separarse internamente, a raíz de este discernimiento. Yo creo que hay debates aquí que no se van a cerrar. ¿Ah? Por ejemplo, si era o no inevitable, una pregunta que brota una y otra vez. Esto es una pregunta que uno tiene que hacerse: ¿inevitable cuándo? Digamos, si a mí me dicen era evitable el 10 de septiembre del 73, yo creo que no era evitable. Si ustedes me dicen esto era evitable en septiembre, respecto a lo que se hizo entre el año 70 y el año 72, mediados 73, sí que era evitable, como lo dice Elwin, como lo dicen casi todos los actores de la época. Pero se fueron acumulando malas decisiones por parte de todos los actores que fueron creando una situación que hacia el final yo creo que no era cuestión de sacar un conejo del sombrero como un eventual plebiscito y acabar con este tren que venía avanzando, que se llama enfrentamiento y particularmente golpe de Estado. Pero decir que era inevitable como justificación de lo que ocurrió y de lo que vino después es como ya, es realmente como
una suerte de manipulación sociológica, y un determinismo histórico que no es digno de aquellas personas que creen tan fuertemente en la libertad humana. Pero ahí, sí, Eugenio, perdona que te interrumpa, solamente para hacer un énfasis en lo que tú señalas, porque tú dices que probablemente pudo ser inevitable, para entender tus palabras, el día domingo 9 de septiembre o el lunes 10 de septiembre. Sí, yo personalmente pienso que en ese minuto las cosas habían llegado a tal punto de que ningún gesto, por heroico que fuera o por disruptivo que fuera, por ejemplo, el llamado a un plebiscito, iba a detener el golpe. Incluso un llamado a plebiscito lo habría adelantado. Bueno, como quizás lo fue. Como ocurrió, claro, y según si se se hubiese señala. realizado el plebiscito, ojo, se habría tildado de mañoso, se habría tildado de tramposo, se habría tildado de una maniobra para ganar tiempo, y se habría consumado el golpe igual. Esa es mi impresión. Pero si hubiesen tenido éxito las conversaciones que se realizaron en agosto entre Elwin y el presidente Allende, si allí se hubiese logrado un entendimiento, el golpe se habría evitado. O sea, entonces hay que ponerle fecha a esto, de si era evitable o no era evitable, porque para algunos era inevitable desde el 4 de septiembre del año 70. Ahí se dijo, la CIA dijo en ese minuto que era inevitable. Entonces hay que ponerle fecha a lo inevitable. Claro, es que... y la declaración de la ODI no le pone fecha. Pero bueno, en todo caso es importante que estemos hablando de esto. Y desde ese punto de vista me gusta muchísimo la declaración que saca el Senado, que lo saca además con la firma de Isabel Allende, que la firma el conjunto del arco político chileno, y en la cual dice lo fundamental, dice uno que aquí hubo un quiebre institucional dolorosísimo que provocó dolores indecibles. Por un lado, dice que fue esto fruto de nuestra propia incapacidad de llegar a entendimiento y de cuidar la democracia. Y tercero, se compromete respecto del futuro, respecto a los próximos 50 años, sobre el respeto a los derechos humanos y a la democracia y el rechazo a la violencia. Entonces, dice lo esencial en muy pocas palabras, y yo felicito en ese sentido a la mesa del Senado y a su presidente por haber conseguido este acuerdo que es muy sanador y que, en cierto modo, nos permite cerrar esta conmemoración de un modo muy, muy exitoso, digamos. Aquí el contraste entonces entre ambas cámaras, porque fíjate que cuando uno ve el devenir de la Cámara de Diputados y todos los espectáculos que ha dado versus la Cámara Alta, me preguntaba el otro día qué hubiese pasado si se hubiese terminado el Senado, tal como, digamos, como lo conocemos hoy día, ¿no? Déjame decirte que es un temazo, porque más allá de si la Cámara de las Regiones o como haya sido la propuesta del texto constitucional que fue rechazado, claramente no era el Senado que tenemos hoy día. Entonces, ¿cómo ves ese contraste y cuál es tu visión de lo que es la Cámara de Diputadas y Diputados en nuestro país? No, tienes toda razón, ¿no? Ahora, por suerte que incluso los que respaldaban el texto de la convención pasada ya habían advertido por escrito, en forma solemne, de que iban a corregir la supresión del Senado. Porque la supresión del Senado realmente, en lugar de incrementar nuestra capacidad de deliberación serena, que es lo que más necesitamos en Chile, en vez de fomentarla, la debilitaba. O sea, era una decisión que no tenía ningún sentido. Pero claro, hay un contraste que es un contraste medio incomprensible, porque una misma persona que es beligerante y que es totalmente dogmática, que en tanto diputado basta que sea elegida como senadora y se transforma esto como ¿Qué los papas. pasa? ¿Pero qué pasa ahí, según tú? Porque las instituciones pesan, porque el traje pesa, porque la historia pesa. Y esto es el valor que tienen las instituciones, que las instituciones nos hacen cambiar nuestras conductas.
El Boric de hoy no es el Boric diputado. El Boric diputado no era lo mismo que el Boric dirigente estudiantil. ¿Ah? Y el Durresti senador y el Fidel Espinosa y hasta el Rojo Edward senador no es lo mismo que eran, digamos, como diputado, como yo no sé qué, como candidato a cualquier cosa. Y esto como que confirma la importancia que tiene crear instituciones y respetar instituciones y reforzar las instituciones. Yo me alegro mucho y esto no es la primera vez que lo hace el Senado, quiero decir, nuestro Senado ya lo ha hecho, lo hizo para sacar adelante el acuerdo del 15 de noviembre del 19, lo hizo para encauzar el proceso constitucional después del 4 de septiembre del año pasado, cuando esto quedó en el vacío, después del triunfo del rechazo. Yo creo que, creo que esto es muy, muy valioso y yo creo que el acuerdo de ayer es como una pomada sanadora, digamos, después de horas y días bastante virulentos a raíz de la conmemoración. Eugenio, en tu columna de ayer del Mercurio, que tú titulas La falla, tú dices que la derecha no ha podido dotar de grandeza a su conducta en el último siglo. El hecho de que no hayan ido a la moneda es algo que tú criticas, o que se pretenda relacionar el golpe con el estallido. Primero, porque vamos a ir a la izquierda también. ¿Cuál es el rol, a tu juicio? Tú estás hablando acá de la derecha tradicional, estás hablando de Chile Vamos directamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo ves su futuro? ¿Y cómo entiendes su presente? En ese sentido valorizo muchísimo lo de la declaración del Senado ayer, impulsada por Juan Antonio Coloma, o sea, que es como la representación más limpia de lo que sería la derecha tradicional chilena. Lo que pasa es que yo estimo que la derecha fue afectada violentamente por la influencia de la mentalidad que yo llamaría contractualista, utilitarista, muy propia del pensamiento neoliberal, y como que fue abandonando las convicciones morales que deben ser las que llevan a tomar las decisiones últimas y en momentos críticos de la persona y del país. O sea, yo soy convencido que nada de esto que estamos viviendo por parte de la derecha lo estaríamos viviendo con Jaime Guzmán vivo. ¿Por qué? No tengo ninguna duda que Jaime Guzmán primero hubiese hecho las reformas que había que hacer cuando era evidente que habían cuestiones que se habían armado que no estaban funcionando, como el sistema de salud o el sistema de pensiones. Estoy seguro que se habría abierto una reforma a la Constitución. Estaría seguro que él habría buscado una forma de empresa más participativa con los trabajadores y con las regiones. ¿Ya? Y estoy seguro que habría sido mucho más activo en condenar y en hacer justicia respecto a los derechos humanos. No me extrañaría que hubiese estado en el acto del día lunes. ¿Tan así lo ves? Creo que la ¿Realmente? derecha se fue encerrando en su laberinto, en un laberinto lleno de cálculos políticos, lleno de expertos en marketing, lleno de ingenieros electorales, y que está mirando qué pasa a su derecha, qué pasa a su izquierda, cómo le va a ir en las municipales, cómo anda en la próxima encuesta semanal. Digámoslo, la derecha comenzó a ser manejada como una empresa, y un partido político no una empresa. Y yo creo que ese ha sido un problema, y esto hay que romperlo. Y esto se rompe con ciertos gestos, gestos que son, digámoslo así, heroicos, gestos que son disruptivos. Es lo que hizo Allende con la izquierda que lo rechazó. Entregó su vida para acabar con esa izquierda. Bueno, y gracias a Allende que tuvimos concertación y tuvimos transición pacífica. Gracias a Allende. Si Allende no muere en la moneda, eso no lo habríamos tenido jamás. Solo permíteme entender cuando tú señalas que es que me parece muy interesante que cuando tú pones el punto de que si estuviera vivo Jaime Guzmán, ¿qué te hace pensar que realmente habría ido al acto de la moneda? No, digo, porque Jaime Guzmán es un pragmático, es un hombre que facilitó la transición,
que facilitó la elección de un Valdés como presidente del Senado, que mantuvo siempre la amistad cívica con sus adversarios, que yo creo que él también quiero decir, no quiero santificarlo ni mucho menos, él también fue contaminado por las ideas neoliberales en un momento, y buscó allí un cierto apoyo intelectual, porque su pensamiento católico conservador de pronto como que se le quedó estrecho. Y además fue un momento en que las ideas neoliberales en todo el mundo parecían como la nueva penicilina. Pero yo creo que él habría vuelto con la madurez de los años a su viejo tronco conservador, que es un tronco transaccional, es un tronco que valoriza la negociación, que valoriza la moderación, los puntos intermedios, las zonas híbridas. Esa creo yo que es mi impresión. Nadie lo puede, esto es, obviamente que no es verificable, porque la historia no vuelve nunca atrás. Por Pero yo supuesto. creo que la derecha haría bien en volver sobre la idea primigenia de Jaime Guzmán, de principios de los 70, antes que fuera contaminada un poco por la idea de los Chicago. Y ahí podría encontrar inspiración por una conducta más basada en valores, más basada en convicciones morales y menos en cálculo. Eugenio, tú dices también en tu columna que en el pasado se culpó al marxismo internacional, ya no existe, o a la izquierda chilena tradicional, está en ruinas, que ahora hablas de la nueva izquierda, que también, ¿no es cierto?, se le pretende asignar una responsabilidad que no tiene, porque además, digamos, fue protagonista o víctima, como quieras llamarlo, de este fracaso rotundo, ¿no es cierto?, después del plebiscito del 4 de septiembre, o del plebiscito del 4 de septiembre. Por lo tanto, ¿cómo ves a esta izquierda? ¿Cómo ves a este gobierno? Y lo que va quedando ya de su segundo periodo, ¿no? Y cómo ves, por supuesto, al presidente Gabriel Boric. A ver, pero déjame una cosita antes, perdóname, Sí, Mina. Yo me por favor. refería a que debe ser doloroso y, desde luego, incomprensible para el mundo de la derecha tradicional, que sintió que el golpe de Estado y la dictadura de Pinochet había sido para favorecer al mundo occidental en su lucha contra el bloque comunista, que había sido la liberación de Chile del yugo marxista, que tuvo un éxito rotundo en hacer la revolución capitalista más exitosa en el hemisferio occidental, digamos, de los últimos medio siglo. Que cuando llegue la conmemoración de los 50 años no haya presidente ni mandatario del mundo que no se dirija a Chile recordando la figura de Allende, el golpe de Estado, la violación de los derechos humanos, la lucha por la democracia, y simplemente su gesta que completamente borrada. Alguien tiene que hacerse la pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Por qué quienes nos debían reconocer nos maldicen? Entonces claro, se le ha echado siempre la culpa al empedrado, que son los comunistas, la izquierda. Ahora Boric, como si Boric hubiera podido cambiar esto, como que Boric fue que le pauteó a Macron y pauteó al presidente de Irlanda, al primer ministro de Suecia, y él polarizó. O sea, es absurdo. Entonces, ¿Tú no lo ves así? ¿Tú no ves que no, Boric obviamente polarizó? que No te son digo lo que fenómenos. diga, claro, no te estoy hablando del tema internacional evidente, pero la acusación fundamental es que polarizó, la acusación es que enalteció la figura de Allende o que resaltó el proyecto de la Unidad Popular, que por cierto divide en lugar de convocar. De acuerdo, lo hizo todo eso. Ya. Lo concedo. Pero ¿acaso eso fue lo que determinó que las conductas de los chilenos fueran las que fueron? Que la discusión sea la que estamos teniendo, o que la familia se haya conversado como se conversó, o que se hicieran las conmemoraciones como se hicieron, o que la prensa haya hecho los reportajes que hizo, o que la prensa internacional tomara el golpe como lo tomó, o que los presidentes y primeros ministros de todo el mundo dijeran lo que dijeron. ¿Acaso eso fue Boric el que manejó todo esto como un gran manipulador? Es ridículo. Estos son fenómenos culturales, históricos que tienen que ver, que son de época. Y el golpe militar en Chile marcó una época. Y eso tenemos que aceptarlo
encauzarlo y vivirlo, como creo que más o menos lo hicimos, ¿no? Con errores. O sea, no había otra forma de hacerlo. Es decir, yo Era te imposible pregunto, intentar borrarlo. no, O no sea, borrarlo, sino que conducir este evento de los 50 años de una manera distinta, como es lo que a acusa y mí, sostiene la derecha. a mí me habría gustado, algo más convocante de lo que realmente fue. Pero hay algo de cierto en lo que hizo ayer Ignacio Walker en una carta al Mercurio. Esto fue una reparación al pueblo allendista. Es que en Chile el allendismo fue muy importante, mucho más que la izquierda. La izquierda es irrelevante si aquí importaba el allendismo. Y aquí hay un pueblo, hay familias, hay generaciones que fueron agredidas, pero sistemáticamente, no por 17 años, no por 17 años, por muchos más años que 17. ¿Ah? De que hablar de Allende era un pecado. Digamos, recordar el medio litro de leche era una cosa ridícula. Que rememorar la dignidad que otorgó el periodo de la Unión Popular a la gente más pobre, al mundo popular, era una reflexión romántica, ¿no? en que rememorar los sufrimientos que la gente tuvo, que no son solamente físicos por tortura, por detención, son también muchas veces morales, que tienen que ver con mi dignidad, con mi vergüenza, con mi silencio, con tragarme mis opiniones. Todo eso tenía que ser borrado, tenía que ser olvidado. Esa pretensión totalitaria, porque eso es medio orwelliano, supuesto una cosa así. Esa pretensión totalitaria, obviamente, que nadie la buscó cumplir en buena hora, y tuvimos lo que tuvimos. Que a mí me habría gustado una cosa aún más convocante, es cierto, pero también el hecho que la derecha se marginara contribuyó a darle un carácter más polarizador a esto. Si la derecha hubiese firmado esta declaración que se propuso como lo hizo el presidente Piñera, si la derecha hubiese estado presente, sí, habría recibido abucheos. ¿Y qué? No ir a la moneda porque me van a pifiar, perdónenme, no es algo digno del 11 de septiembre, de un 11 de septiembre, después de lo que hizo Allende en el 73. Entonces, Okay, pero si no van a ir a la moneda, por favor busquen un argumento un poquitito más digno que el decir me van a pifiar. Ok, pero si hubiese ido a la moneda, ¿debió haber sido resaltada la figura de Allende en esa conmemoración? Pero por supuesto, pues si Allende fue el que murió ese día. Es como hacer una misa fúnebre sin aludir a la persona que murió. Y Allende fue un presidente constitucional. Allende fue un hombre que no cerró el Parlamento, que no cerró la prensa, que no tuvo presos políticos, que no tuvo Chacabuco ni Isla Dawson. O sea, por favor, ¿cómo no iba a mencionar a Allende? Y de los saludos de Macron, ¿se le iba a censurar su mención a Allende? O de todas las autoridades mundiales, íbamos a hacer algo para que el Washington Post no hablara de Allende, no mostrara la foto de Allende saliendo de la moneda. ¿Cómo lo íbamos a borrar? Entonces, bueno, en todo caso las cosas fueron como fueron. Yo al final del día no me arrepiento de que hayan sido como fueron, más bien me parece bien. Yo espero que todo el mundo aprenda de esto y se bajen los flaps, y lo del Senado una muy buena señal en ese sentido, y el mundo político se ponga las pilas y busque encontrar entendimiento, si no sobre el 11 de septiembre del 73, al menos sobre las cosas que tiene por delante. Bien, pues Eugenio, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Te doy las gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ti, Lina. Muchas gracias a ti, que tengas un muy buen día. Gracias, chao.